los que estuvimos en la cumbre global de liderazgo, pues estuvo peor, ¿verdad? Porque allá hace más frío que en todos lados. Hace más frío adentro que afuera, imagínense. Pero bueno, pues así sucede. Y gracias a Dios por los que pudimos ir, fue una gran bendición. Y hoy estamos aquí un poquito con menos frío. Amén. ¿Sí? Ok. Estamos estudiando la encarnación del Hijo de Dios. Estamos viendo algunos elementos del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es lo que la gente celebra en esta época. No sabe ni qué onda, pero lo celebra. Lo celebra de muchas formas. Incluso hay cosas muy autóctonas, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos lo nuestro, por decirlo así, ¿no? Y recordamos el nacimiento de Jesús, incluso diferente a como en otro tiempo y en otra época llegan o se llegaba a celebrar, ¿no? Y la idea de esta serie es compartir algunas enseñanzas de la Escritura de lo que realmente significa el nacimiento de Jesucristo, que no es nada más regalos, tamales, pavo y intercambios y Santa Clauses, ¿verdad? Es mucho más que lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? En esta ciudad, ¿verdad? Que por cierto, es una ciudad donde es un país donde la mayor parte de la, digamos, de la promoción del nacimiento de Jesucristo lo hace el comercio establecido. El comercio lo hace. Ellos adornan todos lados, ¿verdad? Claro, también mucha gente, las casas, ¿verdad? Y todo eso, pero el comercio es el que hace todo. ¿Por qué? Pues para vender, ¿no? Para vender, para que digan, oye, es época de gastarse el dinero, es época de gastarse el aguinaldo en cosas, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Pero yo creo que la idea de Dios al comunicar la venida de Jesucristo y plasmarlo en los evangelios era mucho más que lo que ya les acabo de mencionar. Y antes de leer la escritura, quiero leerles algo que escribí, ¿verdad? Pensando precisamente en la existencia de Dios. Y le puse así, ¿verdad? O sea, comienza así: ¿existe Dios? Es una pregunta. Y si existe, entonces que descienda aquí, donde estamos nosotros, que vive en este sucio lugar en el que vivimos, que huela el hedor que a veces tenemos que oler, que sienta la pobreza y que conozca lo que es el dolor y que vea lo que se siente tener hambre. Si existe Dios, que venga y sepa lo que es ganarse la vida en una miserable pobreza, que vea morir a un amigo, que sienta la tristeza de una pérdida, lo injusto de la muerte, y que conozca qué es ver morir a un niño y ver cuando la madre lo toma en sus brazos para sepultarlo. Si Jesucristo es Dios, que venga y sienta nuestras enfermedades, los pies torcidos, las cuencas vacías de unos ojos ciegos. Que este Dios sea aborrecido, escarnecido, engañado, robado, y que pierda a manos de los malvados todo lo que posee. Que sea arrastrado ante un tribunal y que descubra personalmente cuán injusta es en realidad la injusticia. Si en verdad Dios existe, que sienta la tentación y que experimente la debilidad. Gracias. Que experimente la debilidad que nosotros los seres humanos a veces sentimos. Que sienta el frío que sentimos en estos días. Que sienta cómo el cuerpo doliente se va deteriorando hasta morir. Sí, que muera como morimos todos, que muera solo, que muera abandonado, que muera desamparado y sin hogar. Si existe Dios, ¿usted qué piensa?
¿Existe Dios? Sí. Porque todo lo que yo acabo de mencionar es precisamente lo que Él sufrió. El Ser Supremo, creador del universo, decidió vestirse de humanidad para andar entre nosotros y sufrir lo que nosotros sufrimos, las tentaciones, las debilidades, las enfermedades, el rechazo, la burla, el robo. Uno de sus discípulos le robaba. O sea, sufrió lo que es tener un fraude, entre muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, pero yo sufrí bastante porque cuando estuve en la primaria y en la secundaria me pusieron un apodo del que ni me quiero acordar, ¿verdad? Ese terrible apodo que te pusieron ahí, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que a Jesús también le pusieron apodos? Le voy a decir uno, además de muchas otras que le dijeron. En aquella época, ¿verdad?, a Jesús le decían el hijo del pantera. Y algunos, ay, o sea, muy pantera o qué. Calma, calma, calma. No pienses que se refería a lo que tú estás pensando, ¿verdad? De ser de un animal, del felino. No, nada de eso. La palabra pantera viene de una raíz etimológica griega, ¿verdad? Que es la palabra pantes o pantos, que significa todo o todos. Por ejemplo, hay una corriente filosófica muy extraña que se llama el panteísmo, que dice que todo es Dios, panteísmo, todo Dios, y dicen, ¿verdad?, que la naturaleza es Dios, que las flores ahí son divinas, ahí está Dios, y obviamente no es así, ¿verdad? Porque Dios es creador de eso, pero no es eso precisamente. Así como nosotros somos creación de Dios, pero nosotros no somos Dios. Y la palabra pantera o pantos, ¿verdad? Empezaron a sacarla porque decían que María, ¿verdad?, que resultó que estaba embarazada y no precisamente de José, en realidad la había embarazado un soldado romano, ¿verdad? Pero además de esto, ¿verdad?, se decía, ¿verdad?, que ella tenía para ganarse un poco la vida visitas a los cuarteles de los soldados romanos que estaban ahí. O sea, se dedicaba a la prostitución. Eso fue un mito que surgió en aquella época del primer siglo. Entonces, cuando dice que era hijo de pantera, lo que quieren decir en ese apodo era hijo de todos, porque su mamá se metía con todos y no se sabía quién era el padre. ¿Qué le parece ese apodo? Está peor que el que a ti te pusieron. A ti te decían el orejón. ¿Y qué? Y estabas orejón. El cabezón. Algunos le dicen el chino y hasta les gusta que les digan el chino. El otro se iba a bautizar al chino cuando se bautizó el chino, ¿verdad? Y ya cuando dicen, oye chino, ¿y cómo te llaman? Ni modo decir que en el nombre del Padre y Jesús voy a bautizar al chino, ¿verdad? Y ahí fue donde me dijo, me llamo José Antonio, pero yo no sabía que se llamaba el chino, ya tenía rato, ¿verdad? Pero nunca me dijo su nombre, nomás el chino. ¿Y qué? ¿Verdad? O como decía una señora bien enojada porque a su nieto le decían el orejón, ¿verdad? Y andaba regañando a los niños que le decían el orejón, hasta que al rato el nieto le dice, abuelita, es que a mí me gusta que me digan el orejón. Pues orejón te quedas, ¿verdad? Y hasta la fecha está orejón, ¿verdad? El nieto. Y pero decir que era hijo de una mujer que se involucraba sexualmente y por dinero con los soldados romanos, ese sí era algo muy fuerte. Nada más para darles una idea de lo que sufrió el Hijo de Dios. Sí fue engañado o intentado engañarlo, lo robaron, lo aborrecieron. Todas las cosas que sufrió, lo hizo cuando se hizo uno como nosotros. Porque antes de eso estaba en la gloria de Dios, en la comodidad
del trono y del universo y de la gloria de Dios, una dimensión totalmente diferente, donde millones de ángeles le adoraban. Y ahora de vez en cuando bajaba un ángel para fortalecerlo en esa humanidad debilitada que envolvía la divinidad del Hijo de Dios. Juan capítulo número 1 nos enseña acerca de esta encarnación. Y vamos a leer Juan porque es el segundo testigo de la encarnación de Dios o del nacimiento de Jesús. El primero que hablamos hace 2 semanas fue de Isaías, quien hablaba de la venida de un rey. Ahora vamos a ver a Juan, que es el teólogo que explica lo que el ángel le dice a María. ¿Se acuerdan del ángel Gabriel que se acerca con María, verdad? Y le dice que iba a concebir de parte de Dios. Ella era una chavilla de unos 15 años, no entendía todo lo que incluso hoy sabemos de la anatomía humana, pero sí sabía que los hijos venían de la cópula de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Y de ahí nacía todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que ella iba a tener un hijo si no se había casado o estaba por casarse con José? El ángel solamente les dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, la sombra vendrá sobre ti, te cubrirá y te hallarás concebida, ¿verdad? De Dios, del Espíritu Santo. Y luego dice, y el hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, lo que está diciéndole en este caso el ángel a María es que, aunque ella no se lo dijo así, ni bien entendido, si nosotros todavía le batallamos para entender, es que no habría un esperma humano de hombre, de varón, que fecundara el óvulo en el vientre de María, sino que una semilla, por decirlo de una manera, divina, sobrenatural, concebiría del óvulo de la mujer, que es la aportación de la humanidad, para que naciera Jesucristo. Y Juan lo dice así, allí en Juan capítulo número 1 del Evangelio de Juan. ¿Ya lo tiene allí? ¿Sí? O le da mucho frío y no quiere sacar las manos y mejor lee la Biblia en el... Bueno, ni está ahí, pero bueno, ahí está, en tu Biblia, ¿verdad? Juan capítulo número 1, verso 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego, después de hablar del Verbo, cambia a otra persona y dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, pero no es Juan el que escribe, sino Juan el Bautista, que era primo de Jesucristo. Este otro Juan es el discípulo amado, es Juan el teólogo, es Juan uno de los 12 discípulos. Este Juan es el que escribe también el Apocalipsis. Entonces él habla de otro Juan, que es Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él, de Juan. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, porque aquella luz verdadera, el Verbo que venía, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos y llamados, hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, dice aquí el verso 15, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene
después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todos estos textos hablan acerca del antes, la llegada y el después de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Para poder entender la encarnación de Dios y la venida del Hijo de Dios y el nacimiento de Jesucristo, uno tiene que entender, o por lo menos saber lo que Juan está explicando, y dice, el verbo, pero ¿por qué le llama verbo? ¿Por qué no le llama Jesucristo? Porque Jesucristo antes de nacer no se llamaba Jesucristo, ni nombre tenía. Entonces, ¿quién le puso Jesús? José. José le puso Jesús, sí. Porque José, estando dormido, le apareció en sueños el ángel Gabriel y lo cacha. Y le dice, hey José, te quieres escapar, ¿verdad? Te quieres dejar a María, ¿verdad? Porque José había planeado dejar a María, porque resultó que María estaba embarazada y apenas iban a casar. Entonces, no, mejor me voy. Pues ¿cómo me voy a casar con una mujer embarazada de otra persona? Y entonces Dios le habla a José en sueños a través del ángel y le dice, no la puedes rechazar, porque lo que hay en ella, ¿verdad?, es concebido de Dios y va a dar a luz, ¿verdad?, de ella al Hijo de Dios. Y le vas a poner tú, José, le vas a poner por nombre, ¿cuál dijimos? Jesús. Y le pusieron Jesús, que significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Porque a Jesús le pusieron ese nombre porque Él salvaría al mundo de sus pecados. No le pusieron el nombre de Jesús como a ti, que te dicen Chuy, porque así le dicen a tu abuelito, por eso te pusieron Chuy, ¿verdad? A Él no, a Él le ponen un nombre o le llaman de una manera porque es lo que vendría a ser Salvador del mundo. Por eso se llama Jesús. Yo no sé ni qué significa Arturo, y me pusieron Arturo. Yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿por qué me pusieron Arturo? Pues tu papá, ¿verdad? Pero a mí se me hace que mi mamá tuvo un novio en la secundaria que se llamaba Arturo, y por eso, pues imagínate, salió de la secundaria y se casó, ¿verdad? Qué cosa. Mi mamá estuvo internada estudiando en un colegio aquí que se llama el Colegio Minerva, que estaba ahí en Carranza, no el que está ahorita en Carranza, sino otro donde ahora es una donde venden zapatos, ¿verdad? Era una casa antigua a un lado del antiguo Cine Avenida. Allí era el internado de las monjas del Colegio Minerva, y ahí estaba mi hermana, ahí estaba internada, ¿verdad? Ya de ahí se fue a la pila. No es cierto, no, nunca la han internado en la pila. Y bueno, quién sabe, que no significa nada, quién sabe que será Arturo, ¿verdad? Sí, pues que el rey Arturo, ¿y eso qué? Pues uno no es nada, rey de nada, ¿verdad? Entonces, la cosa es que para nosotros a veces los nombres es nomás porque combinan, ¿no? Hay una chica en la iglesia que se llama Yadka. ¿Y por qué lo hiciste Yadka? ¿Es bíblico? ¿Qué? Nunca lo he visto en la Biblia. ¿Qué significa? ¿Es mixteco, náhuatl? No, Yadka, Yadira, Karina, o sea, sus dos abuelas. Ay, caray, pobre niña. Pero bueno, pues así se llama, ¿verdad? Pero Jesús no se llama Jesús porque le dio hipo a José, o porque le dieron agruras, o porque se llamaba a su abuelito así. No, porque Él salvaría a los hombres de sus pecados. Por eso le ponen así. Eso es lo que tenemos nosotros. Pero antes de nacer, ¿cómo era? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Pues no tiene nombre. Y Juan atina de alguna manera a decir, es el verbo. ¿Y qué significa verbo? Palabra, conocimiento. De hecho, la palabra verbo es la palabra logos. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra logos?
Sí, claro, algunos estudian en logos y pensé que así se llamaba, nomás así la escuela. No, la palabra logos significa conocimiento o palabra, así nada más. ¿Y qué significa conocimiento, palabra o palabra en ese momento, o verbo? Es la expresión de Dios. Porque recuerda, Dios queriendo que todo mundo le conozca, decide hablar. Crea la creación o el universo a través de la palabra. Y luego la misma palabra se encarna siendo Dios, pero es Dios mismo. Por eso dice aquí, y el verbo era con Dios. A Jesucristo no lo crearon, desde antes ya existía como Dios. Por eso dice, y el verbo era Dios. No le decían Dios, era Dios. Y luego dice que Él existe antes que todas las cosas. De hecho, todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego el apóstol Pablo dice, y no solamente por Él fueron hechas, sino además con el poder de su palabra sustenta todo el universo, ese mismo Hijo de Dios. Entonces la encarnación es Dios el Verbo, viniendo a este mundo, naciendo como nacen todos los humanos y adoptando una naturaleza humana, teniendo una naturaleza divina. Y entonces llega a ser el Dios hombre que la Biblia describe aquí. Pero no solamente esto, sino además vendría a revelar por lo menos varias cosas, ¿no? Traería la luz, traería la vida, traería la plenitud y traería la verdad y traería la gracia. El versículo número 14 dice allí, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Todo lo que Dios vino a traer. La Navidad no es nada más un asunto de saber que hay un intercambio o de que hay una cena, ¿verdad? De tamales o de pavo o de pierna o de lo que sea, sino más bien de la encarnación misma de Dios, que llega de una manera tan especial para nosotros, porque este verbo que se encarna es Dios mismo. Pero hay muchas cosas alrededor de toda esta encarnación de Dios, porque Él, ¿verdad? Siendo Dios, dejó toda la gloria que tenía ya. Siendo Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejando su ámbito de gloria, se hizo hombre para habitar entre nosotros. La encarnación, se encarnó. Más allá de los colores de la Navidad, que es el rojo y el verde, y de las nochebuenas y de los arbolitos y de los arbolotes y de los foquitos y de los focotes y todo eso, es Dios encarnado. ¿Qué más significa esta encarnación de Dios? ¿Qué significa? Significa que el verbo, ¿verdad? Dios mismo, en su naturaleza puramente divina, totalmente divina y completamente divina, ¿verdad? Decide, ¿verdad? Tomar ese poder que Él tiene y sembrarlo en el vientre de María para que concibiera con el óvulo un ser humano que tendría ambas naturalezas. Dios hombre, dice la palabra de Dios, la naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Fíjate lo que dice el versículo 12, ahí mismo donde leímos. El 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjate bien este pasaje, porque muchas personas asumen, ¿verdad?, que son hijos de Dios solamente por haber nacido en este mundo. No.
Por haber nacido en este mundo, tú y yo somos creación de Dios, hijos de Juan y Juana, o como sea llamen tus padres, en donde tienes una naturaleza humana, totalmente humana, completamente humana y únicamente humana, ser humano. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra humano? Viene de la palabra humus, que significa tierra, la tierra que pisas, de ahí venimos. O sea, nada, somos barro solamente. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios tomó barro, ¿verdad?, y del barro formó al hombre. Dicen los que saben, ¿verdad?, que el 97% de los elementos químicos que tenemos en el cuerpo están en la naturaleza, están en la tierra. Ay, caray, eso no lo sabía, ni yo tampoco, no te preocupes, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sé y que ahí las voy aprendiendo, ¿verdad? Pero dominguera es bueno, ¿verdad? Ya mañana le dices eso a tu jefe y a lo mejor hasta te da un aumento de sueldo y doble aguinaldo, ¿verdad? Lo dejas apantallado, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, ¿no? De que somos humanos. ¿Saben ustedes que la palabra humus, que significa tierra, de ahí viene también la palabra humildad? Humildad, para nosotros ser humildes tenemos que rebajarnos, de ahí viene humus, tierra, humildad. Interesante. Y luego, humano, tú y yo. Sé que algunos tienen cara de marcianos, pero son humanos. ¿Sí me explico? O sea, hay uno que ve como el orejón ese que les decía, no hombre, parecían de parabólicas, las orejas, ¿no? Entonces, la cosa es que en el caso de los seres humanos somos humanos nada más, pero Jesús no. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces en Él había dos naturalezas. Pero ¿cómo puede haber dos naturalezas? Recuerda que es un milagro y recuerda que es Dios y que nada hay imposible para Dios. Recuérdalo siempre. Entonces cuando Él se encarna y tiene estas ambas naturalezas, ¿verdad? No solamente se encarna en un ser humano, sino también encarna en Él todo el sufrimiento humano. Porque a final de cuentas en Él fueron puestos todos nuestros pecados y termina muriendo. Y uno dice, ¿y qué murió? ¿Murió la naturaleza divina o murió la naturaleza humana? Pues la humana, sí, porque Dios no puede morir, ¿o sí? Pero muere Cristo en la cruz, ser humano. Porque era limitado como nosotros. Porque podían aporrearlo, matarlo, asesinarlo, podían hacerle lo que querían. Si no le daban de comer, no le daban de comer. Si él no quería comer, no comía. Pero tendría hambre seguramente. Y entonces, ¿verdad? Nosotros vemos a este ser encarnado, ¿verdad? ¿Y con qué propósito el divino, la divinidad se vuelve humanidad? Para que la humanidad, que es 100% y solamente humano, pudiera tener acceso a la naturaleza divina. Fíjate bien, Él se hizo hombre, ser humano, para que el ser humano, que es solo ser humano, pudiera tener acceso a la naturaleza divina. Dijeron, a ver, pero ¿cómo nosotros tenemos una naturaleza divina si tenemos una naturaleza humana? Significa que cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y experimentas el nuevo nacimiento, tú eres hecho hijo de Dios. No llamado hijo de Dios. No te nombran ahora hijo de Dios como si fuera un título nobiliario. No, te hacen un hijo de Dios. Esto no significa que ahora somos divinos. No. Seguimos tan humanos, tan limitados como siempre. ¿Se ha fijado? O alguno de ustedes ya se siente así como divino, ¿verdad? Y ya camina sobre las aguas. Ya convierte, ¿verdad?, el agua en vino. ¿Verdad que no? No. Ya lo sabe todo. Ya puede escuchar las voces de los demás,
¿verdad?, que traen en su mente, como lo hacía Jesús, que escuchaba los pensamientos de los hombres. No, eso no va a suceder. A veces sí, algunos de ustedes no son divinos, pero cómo adivinan, ¿verdad? Y tratan de adivinar cosas, ¿verdad?, que no son. Pero déjame decirte una cosa. Pero sí somos participantes, como dice también el apóstol Pedro, de la naturaleza divina al ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de tus papás que un día les dio calor y tú naciste, sino más bien por voluntad de Dios, porque tú le entregaste tu vida a Jesús. ¿Saben que el bautismo en agua representa precisamente ese nuevo nacimiento? En donde mueres al mundo y naces a una vida nueva en Cristo. Y en esta nueva vida en Cristo, tú tienes este acceso a ser hecho hijo de Dios, gracias a la encarnación de Dios. Ya vas mirando cuán importante es entender en este tiempo el nacimiento de Jesucristo. De todos modos lo celebramos, y de todos modos hacemos cosas, ¿verdad? Pero la idea es entender qué significa la encarnación. Otra cosa que también significa la encarnación es que el apóstol Pablo lo dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma humana y haciéndose siervo de todos, descendió hasta lo más bajo, muriendo por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Te lo voy a decir de esta manera. La base y el fundamento de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a tus vecinos y hasta lo último de la tierra está en la encarnación. ¿A poco? ¿Sí? Porque Dios, tratando de comunicarnos a los seres humanos su amor, su plenitud, su verdad, su luz y todo lo que Él vino a traer a través de Jesucristo, se hizo como uno de nosotros, encarnándose en Él también el dolor, el pecado, la tristeza y todo lo que nosotros sufrimos. Pero ahora que nosotros conocemos a Jesús y que hemos nacido de nuevo, vamos al mundo a predicar el evangelio y lo hacemos de una manera encarnacional. ¿Qué significa eso? Que vamos al mundo para ver su dolor y su sufrimiento, para poder dar respuesta y esperanza, para que nazca en ellos la esperanza que trae Jesucristo. Para eso es. Para que entendamos que no es nada más algo que sucedió hace muchos años, sino que es algo que hoy nosotros también podemos experimentar al llevar el mensaje de esperanza de Jesucristo. Pero nunca lo vas a hacer hasta que no sientas en carne propia, encarnación, la tristeza, el dolor, la necesidad, la debilidad del mundo. Nunca nos podemos imaginar a veces cómo sufre el mundo, pero necesitamos nosotros ver el dolor de la humanidad para poder predicar el evangelio. Porque mientras nosotros no sintamos esta necesidad que el mundo tiene, que esa necesidad que el mundo tiene se encarne en nosotros, nunca les vamos a predicar. Siempre vamos a estar igual, siempre igual, cómodos, a gusto, porque sabemos que predicar el evangelio de repente resulta en problemas, donde la gente se puede burlar de ti, donde la gente se puede hacerte otras cosas, donde posiblemente tu abuelita te desherede, donde ya no puedas ir a comer a la casa de tus suegros, tan rico que hace de comer, ¿verdad? Por eso la gente a veces no predica, porque no mira la necesidad. Nosotros tenemos que entender que en esta época navideña, la gente hace muchas de las cosas que hace porque tiene una necesidad, y no de dar ni nada, tiene un vacío de amor. Porque hasta en la tele nos dicen: este mes navideño haga demostraciones de amor, ame a sus seres queridos, haga un regalo, ¿verdad? Regale plumas marca X, ¿verdad? Y ahí te lo ponen de anuncio.
Porque habla de la gran necesidad de la humanidad, del amor de Dios. Hay que sentirlo, hay que verlo. Decía el profeta Jeremías, cuando se lamentaba del dolor de Jerusalén y utilizando una figura retórica en donde la ciudad que había sido destruida le dice a los que pasaban por el camino: mirad y ved el dolor que tengo, porque sus niños de la ciudad habían sido destruidos, habían sido asesinados, y la ciudad había sido quemada, y los príncipes habían sido también asesinados. A veces no vemos el dolor. Esta es la idea de la encarnación, ese es el significado de la encarnación. Que así como Jesús se encarna, o Dios se encarna en Cristo, nosotros podamos sentir este mismo, o tener ese mismo sentir que tenía Jesús. Esto nos lleva también a entender que cuando tú sientas alguna duda del amor de Dios, recuerda que Dios se encarnó por amor a ti. Hay cosas a veces imposibles, y hasta lo dijo el ángel, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero hay cuántas cosas hay imposibles. Una cosa imposible es que haya, para algunas personas le es imposible amarte. Por eso a veces la gente sufre, porque los seres queridos no los quieren, no los aman. Y es muy difícil que una persona llegue a amarte o a amarnos, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Dios nos ama, y la encarnación lo dice, que nos ama. Y no solamente que nos ama, sino nos trae luz, vida y tantas otras cosas. Cuando nosotros miramos la encarnación, podemos ver esta filiación ahora con Dios por medio de Jesucristo. Pero también podemos ver que Dios puede y está trabajando en afiliar a otros a su misma familia y hacerlos hijos de Dios a través de la predicación del Evangelio. Es ahí donde viene la encarnación. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda entender el significado de la encarnación. Espero que no los haya hecho mucho bolas con este asunto, porque luego a veces yo creo que está bien aquí, pero no lo digo bien acá, ¿verdad? Y entonces los confundo. Pero yo creo que todos podemos entender que la encarnación de Dios habla del amor de Dios para nosotros. Amén. Que pudiendo haberse quedado allá, decidió hacerse como nosotros y sufrió lo mismo que nosotros. Él también supo lo que sabe, lo que es el sabor del pescado, pero se perdió el sabor de los tacos. Y como era judío, pues de las carnitas, y de las tortas, y de las tostadas, y de los tamales. Pero comía pescado el maestro. Es más, cocinaba pescado. Yo estaba comiendo un pescadito el otro día ahí en la casa, ¿verdad? Y me acordé de ese texto donde Jesús dice que había puesto un anafre con unos pescados ahí, esperando a que sus discípulos bajaran de la barca, del barquito que habían ido a pescar. Jesús también le hacía de cocinero, ¿verdad? Le gustaba el pescado, porque no sabe los tacos. Aunque hay unos tacos de pescado y de camarón, no vea. ¿Sí los ha probado? Yo el día que los comí dije, ¿qué es esto? Qué rico, ¿verdad? Tacos de camarón, bien ricos. Pero bueno, ya hasta nos dio más hambre. Finalmente, la salvación de Jesús. Dice la Biblia que por medio de Jesucristo vino la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Salvación para todo el mundo. Retén la salvación de Cristo que te ha dado. Reténla. Esta época es una época de muchas tentaciones. Cuida tu vida, porque nomás tienes una. Y cuida tu vida espiritual, porque nomás tienes un espíritu, o sea, tú mismo, nada más. Guárdate para Dios, vive para Él
y testifica de que Dios es poderoso y que es amoroso. Además, la encarnación nos enseña que así como Jesús pudo triunfar sobre las tentaciones, nosotros también podemos triunfar sobre ellas. Jesucristo mismo lo dijo: mayores cosas harán que yo, si creen en mí. Hay cosas que nunca vamos a hacer como Jesús, para empezar su naturaleza divina, pero podemos participar de esa filiación divina y podemos ser vencedores de toda la tentación. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor.